Katy, voy a conectarme. Hola, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Estamos esperando que se una Nico de Red Llobreté. Vamos a ver un poquito más, a ver si se conecta. Queremos agradecer a todos los que se están sumando, las personas que nos vienen siguiendo durante estos meses. La verdad que estamos muy contentos de todo lo que hicimos hasta ahora y todo lo que aportan para Eco Derecho. Acá lo vemos a Coria, que siempre está presente. A ver si podemos conectarnos con Nico. Vamos a esperar unos segunditos más. Ahí está. Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, por suerte. Acá con un poco de lluvia, Bueno. estoy Bueno. muy alejado. Bueno, yo les presento Está a Nicolás Lodeiro, es el director de Reggio Guareté. ¿Ya cuántos años, Nico? Como 20. 20, 20, 20 años de trabajo, de ir progresando en distintos proyectos, ir peleándola atrás del escritorio y más que nada en el campo. Eh, y nada, trayendo cosas nuevas, impulsando proyectos de ley, impulsando un montón de cosas. Hoy en día se encuentran con distintas cosas, tienen ambición de llegar a modificar leyes, entre muchísimas cosas. Por empezar, quiero agradecerte, Nico, por esta posibilidad que nos das, porque la verdad que es muy interesante escuchar a alguien que sabe tanto dentro del escritorio como afuera, como desde que te vas al campo, que haces estudios con los biólogos, que le pones los collares o los yaguaretés, de todo. Bueno, gracias a ustedes, que son un grupo nuevo, así que están con energías renovadas, se necesita y mucho. Nosotros empezamos hace muchos años con casi sin conocimientos y con mucho por hacer, y todavía hay mucho por hacer. Así que, bueno, es momento también de empezar un poco a recapitular y afrontar y avanzar en las cosas que faltan hacer, sobre todas aquellas cosas que ya se hicieron, ¿no? Pero se necesita miradas nuevas, porque las realidades van cambiando constantemente y ya conocemos muchas de las cosas que hay que hacer, y lo que falta ahora, como veremos en la charla que vamos a tener, hay que hacerlas. Gran desafío, ¿no? Porque con saber solo qué hay que hacer no sabes. Exacto. Nico, para introducir un poco a la gente, no sé si hay gente nueva, eh, cuál es el trabajo que realizan. No sé si me puedes escuchar. Hola, hola. ¿Me escuchás ahí, Nico?
A ver ahora. Yo me pasé a datos, a ver si era con eso. Sí, Ahí yo yo te también. escucho y te veo bien. Yo también. Perfecto. Justo te estaba diciendo. Nada, que nos cuentes un poco cuál es el trabajo que realizan en la fundación para dar una simple mirada por arriba. Hoy en día, corregime si me equivoco, en Argentina solamente quedan 250 yogureté, se calcula. En ciertas áreas ya casi está extinto y en algunas está por extinguirse, por ejemplo, en el Chaco quedan 20. ¿Es correcto esto? Sí, Argentina hoy es uno de los países, el país que menos yaguaretes tiene, sacando a Estados Unidos, que tiene cada tanto cruza algún ejemplar del norte de México, y estimamos más o menos unos 250 yaguaretés en todo el país, que no están todos juntos, están en 3 regiones separadas entre sí, con alguna posibilidad de contacto entre el Chaco y las Yungas, y después la selva misionera que está ya aislada, con unas porciones de selva del lado de Brasil. Y nosotros empezamos hace muchos años con la simple intención de conocer un animal que nos gustaba y, y si terminamos formando un grupo primero de expediciones y después fuimos viendo que la extinción continuaba, todos los procesos de extinción o todas las causas de extinción que lo llevaron a la extinción continuaban, algunos muy activamente, entonces decidimos involucrarnos más y hoy ya muchos años después tenemos una serie de programas que buscan abordar cada una de esas causas. Entonces tenemos el programa de conservación de ambientes para intentar crear nuevas áreas protegidas o mejorar o optimizar las existentes. Tenemos el programa de convivencia yaguaretí personas, porque una de las cosas más importantes que necesitamos hacer es que los humanos aprendamos y podamos convivir con los yaguaretés, y eso requiere un montón de desafíos. Tenemos un programa de monitoreo poblacional para buscamos conocer constantemente dónde hay yaguaretés, porque como bien decías vos, hay algunas zonas donde ya no hay más, y hasta hace unos pocos años habían, o por ahí que ha disminuido la presencia de yaguaretés, y hay otras zonas donde no se sabe bien, no se sabía bien si había, y cada tanto aparece algún yaguarete. Y hay zonas de presencia permanente y zonas de tránsito o presencia más esporádica, y más recientemente creamos un programa de mitigación de atropellamientos en ruta, porque es una de las nuevas amenazas que encuentra la especie, sobre todo en el norte de Misiones, pero ya está empezando también en el Chaco, en Formosa, en Carilegua, porque las rutas en general están siendo cada vez mejores y el parque automotor ha crecido mucho con vehículos que andan muy rápido, a diferencia de 10 años atrás. Y tenemos también, que es el tema que nos convoca hoy, un programa de cacería y comercialización cero, porque una de las principales causas de extinción del jaguareté en todo el continente fue, y sigue siendo hoy la principal causa, que ser cazado, ¿no? Que al jaguareté lo maten, hoy es la primer causa de extinción, más aún inclusive que la pérdida de hábitat. Claro. Eh, Recién nombrabas el tema de la convivencia entre el yaguareté y las personas. Me imagino que yo he hecho un viaje y me han dicho que, bueno, que en Corrientes, por ejemplo, no estaban del todo contentos de que se introduzca el yaguareté, porque a veces creen que es un animal que los va a matar, que no sé, que no es apto para la convivencia entre las personas y el yaguareté. ¿Se ha pensado un plan, se presentó algún proyecto de ley, algo relacionado a este tema? Bueno, de hecho, por eso lo extinguieron al jaguareté en Corrientes, porque no se podía convivir con el jaguareté y por eso lo extinguieron en otros lugares. Entonces, Lo terminaron matando. hablar de convivencia entre una especie como el jaguareté, que es un predador tope, que tiene la capacidad, el potencial de matar personas y que además genera conflicto a través de cuando se alimenta de animales domésticos, sobre todo vacas, pero también perros, burros, ovejas. Entonces requiere de una serie de acciones y requiere sobre todo de una posición y de un cambio cultural profundo,
que va muchísimo más allá de una ley. Cuando lleguemos ahora a ese punto, vamos a ver bien cómo, porque estaría bueno que veamos, que vayamos por los temas como lo fuimos planteando. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué implica la ley o no. Que haya una ley o que no haya una ley en Argentina, tiene muchas implicancias, y cómo nos relacionamos con las leyes en Argentina en relación con, por ejemplo, nosotros tenemos una ley de monumento natural nacional Sí, Yaguareté, ¿no? Y, y a priori, llamativamente, mucha gente piensa que con eso ya está el problema resuelto, y es una ley que lejos está de resolver cualquier problema, y es una ley muy escueta, más enunciativa que otra cosa, y fundamentalmente para lo que ha servido esa ley ha sido para generar algún tipo de obligación en funcionarios que históricamente no han tenido interés en conservar la especie, y en los últimos años eso se ha visto de alguna manera coronado con un plan de conservación a nivel nacional para el yaguareté y 3 planes regionales, ¿no? Hay un plan para la conservación del yaguareté en Misiones, un plan para la conservación del yaguareté en las yungas de Salta y Jujuy, y un plan de emergencia para la conservación del yaguareté en la región chaqueña argentina, que además que ya se venció porque tenía 3 años de duración. Entonces, ¿a qué voy? Las leyes en Argentina, el gran problema que tenemos en Argentina, o uno de los grandes problemas que tenemos en Argentina, es que tenemos muchas leyes, pero somos muy poco adeptos a cumplirlas. No exacto. solo los ciudadanos de a pie, ¿no? Sino los funcionarios, y los funcionarios políticos y los funcionarios judiciales. Entonces, muchas veces el trabajo de, eh, digamos, las cosas que están definidas por ley no se cumplen, ¿no? De hecho, la Ley de Monumento Natural Nacional hablaba digamos, instruye a la nación a hacer un plan de manejo, y es un plan de manejo que se terminó ahora 3 años más o menos de hacer. Se tardó casi 15 años en hacerse, o sea, en empezar a hacerlo, se terminó hace 3 años, y por ejemplo es un plan que hoy no tiene presupuesto, con lo cual un plan sin presupuesto es un plan de difícil implementación. De hecho, su implementación es muy baja. Lo que está generando positivo es que está habiendo un movimiento institucional, tanto a nivel nacional como de las provincias y las ONGs, que son las grandes impulsoras de la conservación del yaguareté en Argentina, son las ONG, muchas veces contra el Estado o con la contra del Estado o el palo en la rueda del Estado, o mejor dicho, de funcionarios, ¿no? Porque acá los funcionarios muchas veces, cuando el cambio de funcionarios genera estas cosas. Pero en definitiva, el plan es un plan que no está teniendo un gran impacto, es mejor que está teniendo algunas cosas, pero bajo ningún concepto es una salvación para el yaguareté, no garantiza nada. Es una herramienta que, si en algún momento llega a tener el presupuesto que cualquier plan en cualquier lugar serio o para cualquier acción seria requiere tener, entonces ahí vamos a tener resultados más concretos. Hoy por hoy, la gran mayoría de las acciones de conservación han sido impulsadas por ONGs, es decir, del sector privado, y hoy hay una mayor presencia de nación, sobre todo. Misiones es una provincia que, digamos, ha picado en punta hace 30 años que tiene un Ministerio de Ecología, y entonces tiene otra estructura, ¿no? No tiene los medios que debería tener o que requiere realmente tener para funcionar como podría funcionar para alcanzar todo su potencial, pero es una provincia claramente pica en punta, y Chaco viene hace unos años siguiendo esos pasos, y después tenemos Formosa, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, donde algunas veces parece no importarles que tienen yaguaretés. Eh, Que, digamos a nivel político, ¿no? Después vos en todas tenés funcionarios que valen la pena, en todas. Lo que pasa es que dependen del viento político que les toque transitar en cada momento, ¿no? exacto. ¿Qué cuestiones interesantes tiene Misiones para tener en cuenta para que se puedan implementar en las otras provincias? Y lo primero de todo es que tiene un Ministerio de Ecología hace 30 años que a nadie se le ocurre ni se le pasa por la cabeza bajarle el rango a secretaría, por ejemplo, como ha pasado a nivel nacional, como ha pasado en Claro. Salta, no se le ocurre a nadie.
tiene un cuerpo de guardaparques de más de 100 guardaparques, un sistema de área protegida enorme, muy grande, y entonces tiene un sistema de reservas privadas que ha sido después imitado por un montón de otras provincias, Mendoza, Salta, Chaco. Entonces vos tenés reservas nacionales, como parques nacionales, como el Iguazú, después tenés muchos parques provinciales y tenés muchas reservas privadas. Tenés una cantidad de reservas privadas enorme que, más allá de las carencias y dificultades que enfrentan, porque en todo el norte de nuestro país la cacería es una práctica cotidiana para muchísimas personas, una práctica de esparcimiento cultural, que se combate día a día, y se combate mediante el control de cacería y mediante la educación ambiental. Son esas dos patas o esas dos armas para combatirlas. La Misiones lo que tiene es eso, totalmente adelante. Le faltan un montón de otras cosas para alcanzar el potencial que realmente tiene, y pero tienen, por ejemplo, los mismos problemas tenemos del cumplimiento de la ley. Misiones puede tener cualquier cantidad de decomisos de fauna, pero si después no son sancionados y no existen condenas, difícilmente eso tenga una impacto real en la conservación. Entonces, mucho de campo no se ve reflejado en el trabajo. Ojo, el trabajo de campo y el trabajo de escritorio, ¿no? Porque está bueno que le contemos a quienes nos escuchan que cuando se comete un ilícito contra un yaguareté, alguien mata un yaguareté o alguien vende una piel de yaguareté, se abren dos vías. Se abre una vía que es la vía administrativa, por la cual se le puede poner una multa económica en dinero, y una vía penal por la cual puede recibir una condena penal, que lamentablemente en todos los casos son penas que no superan los 3 años, por lo tanto son excarcelables, salvo que la persona tenga antecedentes penales severos, digamos, ¿no? Entonces, cuando un guardaparque agarra a alguien, o cuando ¿Me escuchás ahí? ¿Se me escuchó? ¿Me escuchás? Sí, medio borroso. ¿Vos me escuchás bien? Sí, te veo todo borroso, pero bueno, Ah, bueno. espero que nos escuchen. No sé si me están escuchando. Te decía de que tanto las penas penales, también las administrativas, las económicas, son bastante leves, digamos. ¿Me ves, Nico? Estamos teniendo problemas técnicos. Sí. No, te Ahora sí. decía que las penas dependen, aclaremos esto, ilícito contra yaguareté es, en nuestra charla genéricamente vamos a referirnos a cuando alguien mata un yaguareté, ya sea por diversión, porque le mató una vaca, porque violó la velocidad máxima en una ruta en un parque y la atropelló y lo mató, o vende una piel de yaguareté, una uña, un colmillo, un pelo de yaguareté, está prohibido, ¿no? Claro. Ahora, depende de dónde eso suceda, en qué jurisdicción, o sea, si sucede en Misiones es una cosa, si sucede en Salta es otra, y si sucede en el ámbito federal, es decir, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires o en una ruta nacional, es otra. Depende, digamos, el monto de la multa económica que le va a tocar. Y después, lo que debería hacer el organismo de aplicación es labrar, por ejemplo, te agarran a vos vendiendo un cuero de yaguareté por Mercado Libre, ¿no? Que es donde hemos encontrado mucha gente vendiendo cosas de yaguareté. Lejos de echarle la culpa a Mercado Libre, le agradecemos a Mercado Libre que nos dé la posibilidad de capturarlo, ¿no? Porque hace poco pasó que cancelaron y salieron todos a pegarle a Mercado Libre y nos perdimos de agarrar a una persona que vendía un sombrero con piel de yaguareté. Hay que dejarlo, digamos, si encontramos a alguien vendiendo 1 kilo de cocaína
por Mercado Libre no le vamos a decir que baje la publicación. Tiene que ir la policía, agarrarlo y después baja la publicación, ¿no? Claro. Bueno, hecho este comentario que tenía ganas de hacer porque nos quedamos con mucha bronca con esa acción, cuando a vos te agarran, entonces te agarran con la piel de yaguareté o con el yaguareté muerto, y más allá de que pueda haber una detención temporal, si te detienen y digamos, te liberan, nadie va preso de una cuando lo agarran y tiene que ir a un juicio, y tiene que probarse su culpabilidad y tener una condena. Entonces, se abren esas dos vías que decíamos, ¿no? Te agarran a vos vendiendo una piel de yaguareté por Mercado Libre, o por donde sea. Te agarran, entonces se te hace una multa, se hace todo un sumario administrativo, lo hace, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente de la Nación, si fue acá en la Ciudad de Buenos Aires, y si fue en Misiones lo hace el Ministerio de Ecología, hacen toda una investigación, y si se llega a la conclusión de que violaste alguna de las leyes que protegen al yaguareté, se te pone una multa y te dice, bueno, tienes 5 días para pasar por ventanilla del Banco Nación o Banco Provincia y pagar tanta plata, vos seguramente vas a apelar y se va a iniciar una instancia judicial que irá a una cámara o se irá a una instancia judicial que decide si esa multa es válida o no, o hace algún tipo de observación. En general, las multas que aplica el Ministerio de Ambiente de la Nación raramente son observadas, porque saben trabajar muy bien. El Ministerio de Ecología de Misiones también, y ahí se te aplica la sanción, la multa económica. Paralelamente, debería el Ministerio de Ambiente de la Nación o el Ministerio de Ecología de la provincia de Misiones o la jurisdicción que toque, debería radicar una demanda penal por violación a la Ley Nacional de Fauna, que si bien es una ley a la que no han adherido todas las provincias, los artículos que establecen las penas, 24, 25, 26, 27, tienen jurisdicción federal, corren para todas las provincias, para todos lados, nadie puede zafar de eso, ¿no? Que es la que aplica las penas de hasta 2 o 3 años de prisión para, en realidad, muchas especies, entre ellos yaguareté. ¿Qué Claro. pasa normalmente? Normalmente lo que pasa es que ni siquiera se hace la denuncia penal. ¿Por qué? Entonces, por falta digamos, está buena tu pregunta, depende quién, ¿no? Porque estamos hablando que tenemos 7 jurisdicciones, la jurisdicción federal, que es de todo el país, y después las jurisdicciones provinciales. Las jurisdicciones provinciales tienen muy en claro cualquier tema relacionado con yaguareté porque tienen yaguaretés. Entonces, la provincia que tiene yaguareté sabe que es un problema en muchos aspectos, entonces están de alguna manera en tema y saben que deberían hacerlo. Con lo cual, cuando en las provincias, en las 6 provincias que tenemos yaguareté, no hacen la denuncia penal, es por inoperancia o porque no quieren, ¿no? En Nación es diferente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay una causa que tenemos de una piel que se secuestró en un hotel en Villa Langostura. Entonces cae eso en el juzgado federal de Zapala y no tienen ni idea de lo que es un yaguareté. Entonces, claro, ahí dependerá de distintas cosas. Entonces nosotros lo que hacemos, ¿qué es? Nosotros hacemos las denuncias ante el organismo de aplicación que corresponda, ya sea Ministerio de Ambiente de Nación o los ministerios, secretarías provinciales, y además hacemos una denuncia en la UFIMA, que es la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental, que es un organismo de la Justicia Federal de Argentina y que debería actuar en estos casos. Estaría bueno que lo dejemos párrafo aparte para hablar después del UFIMA, porque es interesante, porque es uno de los lugares donde hay que hacer cambios para que la cosa funcione, ¿no? Entonces, en general, las denuncias penales se hacen porque nosotros impulsamos la denuncia penal. Entonces, a partir de nuestro impulso, de una ONG, digamos, el organismo impulsa la denuncia penal. Esto es lo que nos lleva a nosotros a decir que el yaguareté no tiene abogado, porque si nosotros no impulsamos, normalmente nadie radica la denuncia penal, y por eso es que en Argentina tenemos más de 60 causas que llegaron a los tribunales penales en los últimos 15 años, y adivina cuántas condenas tenemos. No sé, 3 para decir tu número. 0. 0. Uf. 0. Desastre. ¿Qué quiere decir? Ojo, multas económicas tenemos bastantes y algunas bastante saladas. Algunas interesantes. De hecho, está saliendo ahora esta semana
va a salir, se va a comunicar una multa que se puso, también por una denuncia nuestra, y ahí nos metemos en los temas que hay que resolver. Dice, bueno, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de nuestro trabajo de cacería y comercialización cero? Estamos hablando de cuando ya el animal está muerto, ¿no? Pero cómo eso tiene alguna, digamos, cómo la ley puede llegar a tener un carácter preventivo en base a las sanciones que se meten. Entonces nosotros, en muchas reuniones por ahí se escucha que hay que crear fiscalías ambientales, ¿no? Capaz que ustedes lo han escuchado. Bueno, en Sí, sí, nuestra de hecho opinión, hay países que tienen dependencias ambientales específicas. Hoy en día solamente tenemos UFIMA, que, bueno, como dijiste vos anteriormente, hay cosas por mejorar. sí, lo que pasa es que, bueno, en nuestra opinión directamente no hay que hacer, no hay que hacer fiscalías ambientales. En nuestra opinión hay que hacer juzgados ambientales. ¿Por qué? Nosotros hacemos una denuncia en la UFIMA, que Sí. tiene todos los medios para trabajar. La UFIMA tiene todos los medios, cada vez tiene más gente, cada vez tiene más oficinas, cada vez son más grandes, cada vez Para tiene, explicar a la cada gente, la vez son más. UFIMA es una fiscalía, digamos. Claro, Más entonces que un juzgado es una fiscalía, claro. nosotros hacemos una denuncia en la UFIMA, en la Fiscalía Ambiental acá en Buenos Aires, sobre un tipo que mató un yaguareté en Tartagal, por ejemplo, Salta, ¿no? Están todas las pruebas, están las fotos, está documentado, digamos, un proceso fácil de prueba, ¿no? Eh, UFIMA hace lo que se llama una investigación preliminar interna y cuando concluye que nuestra denuncia es cierta, puede inclusive instruir a la Policía Federal que haga investigaciones y hace unas investigaciones espectaculares, la Policía Federal, yo las conozco, espectaculares. Y después entonces la Unidad Fiscal de Investigación en Materia Ambiental va y hace una denuncia en el Juzgado Federal de Orán, donde la causa muere. ¿Por qué muere la causa? De hecho, en el Juzgado Federal de Orán debe haber, por lo menos deben haber 5 causas de yaguareté que han muerto por falta de impulso procesal. ¿Por qué? Porque UFIMA se limita a hacer la denuncia en un juzgado y después nunca más consulta, digamos. No Desde el impulsa punto de vista, la causa, digamos. claro, los abogados, lo que los abogados dicen, no empuja la causa para que funcione, ¿no? Claro. Si yo tengo algún juicio, digamos, porque no sé, supónganse que el vecino me rompió el auto y está filmado que me rompió el auto, etcétera, etcétera. Le hago un juicio y voy con mi abogado y a mi abogado, si mi abogado no aparece, lo llamo y le digo, che, ¿cómo va la causa? Y me dice, tengo que presentar un escrito. Bueno, presentarlo mañana. Y entonces mi abogado va y como quiere cobrar, y mi abogado va y mueve la causa, quiere que salga lo más rápido Sí, posible, obvio. más allá de que la justicia pueda ser lenta, lo que sea, es lo que para el público común es lo que llamamos el impulso del proceso judicial, ¿no? Ahora, si en el juzgado de Orán, o cualquier otro, pero tomemos ese porque es un lugar además clave para el yaguareté, llega la causa porque Juancito Pérez mató un yaguareté, está todo comprobado, está aprobado, llega la denuncia de UFIMA, abren una causa judicial en el juzgado de Orán, porque es un proceso legal que tienen que hacer sí o sí, pero por ahí pasan 2 meses, pasan 3 meses, pasan 6 meses, nadie pregunta nada, y entonces el de juzgado de Orán, estamos simplificando y escenificando lo que pasa Obvio, en todo el obvio. país, ¿no? El empleado del juzgado de Orán, que tiene 27, 30 mil causas por violaciones, narcotráfico, asesinato, robos, de todo, no se acuerda que hay una causa de yaguareté porque no entiende, no le importa. Dice, bueno, mató un yaguareté y ya habrá escuchado que muchos mataron un yaguareté o habrá pensado lo que importa, no importa. Entonces, ¿qué pasa? La causa muere. Pasan 2, 3 años, creo que son 3 años, la causa caduca por falta de movimiento. Si el expediente no se mueve, si nadie sube una prueba, nadie viene a declarar, no pasa nada, el expediente muere. Las veces que los expedientes se mueven o se impulsan, porque, por ejemplo, hemos solicitado a la UFIMA a que se mueva, la UFIMA tiene la potestad de hacerlo, no lo hace. Tiene la potestad de hacerlo. Si quiere, digamos, la ley de creación de UFIMA es para cumplir la Ley Nacional de Fauna, tiene el margen, si quiere, de salirse un poquito, ¿no? Esto es como el guardaparque nacional, no llega hasta el límite del parque, se mueve en los alrededores del parque y trabaja con las comunidades vecinas, ¿no? No está limitado solo al interior del parque. La UFIMA no está solo limitada
a presentar la causa y listo. Tiene la Con potestad para respecto, hacerlo. con respecto a eso, te quería hacer una pregunta, porque acá justo están haciendo un comentario, que en Jujuy hay juzgado ambiental. ¿Qué opinión tenés de que haya juzgados específicamente en ciertas áreas ambientales? ¿Sería algo mejor más federal, por ejemplo? Tienen que ser juzgados ambientales específicamente, que no tomen causas, por ejemplo, de narcotráfico. Tienen que ser solo con causas ambientales. Ujú. Entonces, cuando tomen esas causas ambientales, van a empezar a ver, vamos a empezar a tener resultados, ¿no? Dejando de lado las, digamos, las cuestiones que uno podría criticar a nivel genérico en la justicia a nivel general, ¿no? Pero si vos encima que tenés un montón de deficiencias en la justicia, como poder, digamos, encima se desconocen por completo los temas, la prueba está, 60 denuncias, cero condenas. Nosotros decimos que es el goleador que no mete goles, ¿no? El arquero sin manos. Eh, esto es lo que hay que cambiar. Diría que antes que aprender a cumplir la ley, tendríamos que tener ese tipo de juzgados. Porque las ONGs tenemos una limitación, y que no es casual, y que también tenemos que cambiar. No estamos habilitados para querellar. Nosotros, por ejemplo, somos una fundación sin fines de lucro, autorizada por la Inspección General de Justicia de la Nación, y nuestro objeto de trabajo es el yaguareté. Y así todo, no estamos autorizados para querellar. Nosotros nos presentamos igual, y empujamos igual, y movemos los expedientes igual, pero lo hacemos porque muchas veces por ahí temen que haya algún ruido mediático, o porque encontrás empleados que les interesa la causa y la mueven. Pero uno no Eso puede depender de la... sería una buena Sí, modificación a las normativas que hay hoy en día. Que se presente Rey Yaguareté, totalmente. cualquier fundación, y que diga, Una bueno, fundación, sí, claro, digamos, como persona jurídica, que es una sí, fundación o una asociación civil, que se pueda presentar y que pueda querellar. En una contanos un causa poco a donde no esté, fondo. o sea, en una Bueno, causa donde no estamos involucrados directamente, ¿no? Porque claro. me van a decir, pero el Yaguareté está en Jujuy, el que mataron. Vos tenés sede en Buenos Aires o sede en San Salvador, está bien, pero mi objeto de trabajo, mi objeto de existir es la conservación del Yaguareté. Entonces tendría que tener la posibilidad de poder querellar cuando suponete si atropellan un Yaguareté dentro de un parque provincial y está comprobado que violaron la velocidad máxima permitida. Claro. Contanos un poco, cuando ustedes se presentan a un creyente, ¿qué respuesta tienen atrás del juzgado o de los FIMA? Más que nada, ¿se preocupan por la imagen política o queda ahí, digamos? No, los juzgados directamente no contestan, y no lo hacemos ahora, lo que hacemos es otro tipo de trabajo de presión, porque es perder tiempo. Armar una querella es muy grande, y entonces lo que hacemos otro tipo de trabajo. En algunos juzgados encontramos buena predisposición, e inclusive nosotros instruimos o los capacitamos a algunos funcionarios. Muchas veces los secretarios de los juzgados son los que les caen esas causas, que cuando ven que salen en los diarios y hacen por ahí mucho ruido, a veces incluso nos contactan a nosotros, o directamente nosotros no, nos presentamos, nos contactamos, nos Bueno, ponemos a disposición, porque, porque es un además buen las leyes de punto ese, Yaguareté... digamos, ¿no? Que se preocupen por informarse Sí, y estar al tanto. No sé si pasan sí, en sí, muchos bueno, lo que juzgados pasa o es en que algunos. en casi ninguno, pero en algunos pasan. Pero el Yo te miro del lado concepto... positivo. No, pero el concepto, porque nosotros no queremos mirar el lado positivo tan pequeño. ¿Sabes por qué? Porque nada que dependa de la voluntad de un funcionario de turno, sea parcial, tiene futuro. Hemos trabajado, por Sí, ejemplo, con una provincia hasta el año pasado trabajamos re bien, hicimos un montón de trabajo juntos. Hubo un cambio de gobierno y no trabajamos más, porque claro. el funcionario que cambió no le gustaba la Rey Yaguareté, punto. Entonces ahora nos Porque no manejamos, creía. claro, ahora tenemos una relación conflictiva. Entonces, ¿qué pasa? Si vos, si depende cualquier cosa de un país, depende de la buena voluntad de un funcionario y no de una ley, y ese es el problema que tenemos nosotros al no respetar las leyes, ¿no? Cuando vos pasás un semáforo en rojo, es tal y tal la multa, y no se discute. Tendrás un margen, no sé, por los riesgos, la velocidad, etcétera, pero no se discute. La multa tiene que estar, o el castigo tiene que estar, ya sea
económico o a través de trabajo comunitario, el que sea. Lo que no se puede, lo que no tiene futuro es cuando queda en la nada, o cuando el funcionario, porque no le gustó tu cara, o porque no tenía ganas, o por lo que sea, puede incumplir la ley y no tiene consecuencias. Te pongo un ejemplo. En 2000, el año pasado, en la provincia de Chaco, donde hay muy pocos registros de yaguareté, pero hay, una de las necesidades que tenía la provincia, ¿cuál era? Poder tener la poca información existente, tenerla en su poder para poder tomar decisiones. ¿Dónde hay yaguaretes en Chaco? ¿No? Y entonces Sí, había uno, yo tenía una huella, vos tenías otra huella, el otro tenía otra huella y nadie le contaba dónde estaba la huella. Entonces se hizo un protocolo para el registro de yaguaretes en la provincia de Chaco, que nos convocaron nosotros para que lo armemos, hicimos un taller, convocamos a todos los especialistas, todos los actores involucrados, se hizo un taller que duró todo un día y que además terminó consensuándose y entre todos escribimos un protocolo que estamos todos de acuerdo en aportar para que la provincia tenga la formación. información, claro, la información valiosa, estamos hablando de 5 datos de yaguareté por año, con toda la Claro. furia, ¿no? Bien, eso sale a través de una disposición, digamos, termina la reunión y se lo viene el propio subsecretario que pidió que hagamos ese trabajo, se lo mostramos, lo aprobó ahí mismo y firmó una disposición interna donde además tenía sanciones. Entonces, si una ONG, por ejemplo, no cumple con informar, hay un plazo para informar en los registros y un informe que hay que hacer, no cumple con ese plazo, ¿tá? Por ejemplo, Red Yaguareté no cumple con informar sobre la foto de Yaguareté que sacó con una cámara trampa en un lugar del impenetrable, por 5 años queda inhabilitada para trabajar en cualquier área protegida de la provincia de Chaco o en cualquier área de jurisdicción de la provincia. Y Tiene la si un obligación de funcionario, informarlo, sí o sí, claro, digamos. pero esto creado por el propio gobierno, por los propios funcionarios chaqueños para poder tener esa información, nutrirse una información que no la tenían disponible. Si un funcionario del gobierno no informa sobre la presencia de un yaguareté o un dato de un yaguareté, le cabe las penas de incumplimiento de deberes de funcionario público. ¿Tá? Bueno, cambió el gobierno y la Sí. gestión actual no está cumpliendo con la disposición y entonces ¿qué pasa? Y estamos con cuestiones legales para pidiendo sanciones para funcionarios por no cumplir con la norma que ese mismo gobierno pidió tener y generó. Entonces volvemos al mismo tema que te decía antes. Nosotros podemos tener muchas leyes, ¿no? Pero si vos tenés funcionarios políticos y judiciales que no cumplan esas leyes, ¿m? Difícilmente vas a tener algún resultado positivo. Entonces, vamos festejando algunos goles que vamos metiendo. Lo que no podemos festejar es, no tenemos ese proceso donde estamos seguros que, mira, nosotros hace unos años, 10 años atrás, dijimos, vamos a ponernos como meta que la multa administrativa en jurisdicción federal salga tan rápido y sea un proceso tan sencillo como cuando te multan por cruzar un semáforo en rojo, ¿no? Ujú. Eh, y eso lo logramos porque en jurisdicción federal, el Ministerio de Ambiente de la Nación, hoy, cuando llega un ilícito contra Yaguareté bien documentado, en general Red Yaguareté es reconocida por presentar siempre hechos documentados que van a poder ser fácilmente sancionados, ¿no? Siempre, si no, no presentamos. Tenemos un grupo de investigación muy bueno, nuestros sabuesos decimos que siempre, 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 Con las pruebas, este, digamos. lo que si es Red Yaguareté es confiable, eso fue también un objetivo que nos planteamos y lo logramos, algo que también es difícil en nuestro país, ser confiable en muchas cosas, dijimos, nosotros ahí tenemos que ser confiables. Bueno, y eso se logró. Hoy Ministerio de Ambiente, en general, detalle más, detalle menos, pero cuando cae una causa, mete sanciones y mete multas y mete multas altas, ¿no? Entonces, en esa parte estamos bien. Falta eso en las provincias y falta la cuestión penal en el resto del país. Claro. Para que la gente sepa, hay leyes de presupuesto mínimos
como la Ley General del Ambiente, la Ley de Bosques, la Ley de Glaciares. ¿Vos creés que estaría bueno que se genere una ley de protección de animales, que se cree una categoría, una ley de presupuestos mínimos a nivel nación? Sí, claro. El tema es después si la cumplimos o no. Tomala, vos Por nombraste eso, recién la ley de bosque, ¿no? Que es una de ley de bosques. presupuestos mínimos. Una Eh, ley bastante bien hecha, digamos, pero falta claro, que después tiene un claro. trasfondo atrás que Por no ej- se aplica. claro, la ley de bosques, corregime si me equivoco, pero de hecho en este preciso momento se la está queriendo modificar desde Nación y hay una coalición, somos más de 70 ONGs de todo el país, porque hay bosques en todo el país, que estamos interactuando entre nosotros porque abrir una ley para modificarla y sobre todo una ley que ha tenido un buen impacto y que tiene muchas falencias, pero hay un gran problema. La ley de, de bosques, más que es una ley nacional, creo que lo máximo que llegó a tener fue el 7% del presupuesto total que debería tener. Nunca jamás en la vida, creo que son más de 10 años, en el presupuesto nacional, Sí, tuvo más del, entonces es el 7 o el 4%, o sea, nada, es como decís, vos cuánto necesitas para vivir por mes, 1.000 pesos por mes, bueno, te voy a dar el 4%. A ver, con el resto, fíjate qué haces, cómo llegas a fin de mes. No llegas nunca a fin de mes. Entonces, si hacemos una ley de presupuestos mínimos de conservación de la fauna silvestre, que hay que hacerla igual, el desafío posterior va a ser cómo hacemos para cumplirla, ¿no? Muchas veces las leyes, vos tenés, por ejemplo, en Misiones tenés una ley que se llama Ley de Conservación de Grandes Felinos, ujú, ¿no? Es una ley que, entre otras cosas, una ley que tiene ya 15 años de sancionada. Más allá de errores que tiene sancionada, tiene algunas cosas que son muy buenas. Una de las cosas que tiene es que dice que establece una compensación cuando un puma o un jaguarete te mata un animal doméstico, ¿no? sí, Que eso ya es un bache porque puede ser una vaca o puede ser un galgo afgano, que sale mucho más caro. No está sí, estipulado. cualquiera de las Pero dos bueno, cosas. de todos modos, igual hoy, ¿qué pasa? Cuando vos probás y comprobás que un jaguarete te mató una vaca o un galgo, por más que vayas y presentes todo en el Ministerio de Ecología, que es el organismo de aplicación, no te lo pagan, porque no tienen los medios, porque no está reglamentada, etcétera. De hecho, estamos trabajando en eso, porque ahí hay buena voluntad para avanzar con esa ley. Eh, y también esa ley estipula que tiene que haber un coordinador del plan de conservación de grandes felinos, y acá no nos metemos, pero lo menciono así nomás. El puma es un problemón, porque así como el jaguareté está en retracción, el puma está en expansión, y es un problemón porque hay pumas hasta 100 kilómetros de Buenos Aires viviendo en las hojas, ¿no? Mira, Imagínense en no estaba tanto. Salta, en Misiones, hay pumas al lado de las ciudades. Con lo cual hay muchísima predación de pumas sobre animales domésticos cada vez más. Claro. Sin embargo, ¿el tema cuál es? El coordinador de ese plan de grandes felinos nunca jamás se nombró, el plan de conservación nunca se hizo en 15 años, y entonces las acciones que hay, creo que uno de los puntos que íbamos a hablar, que tenía que ver con la convivencia y eso con los Sí, por ganaderos, supuesto. en Me quedaba realidad pendiente. están ejecutadas por ONGs, las ejecutamos nosotros y de hecho no tenemos ningún tipo de, ¿cómo se llama? Si nosotros dejamos de hacer, de desarrollar, de llevar adelante ese tipo de acciones, no las hace nadie más, desaparecen. Claro. O Pero con sea, respecto a... a tu pregunta, digo, hagamos una ley de presupuestos mínimos de protección de la fauna silvestre y después tenemos que ver cómo hacemos para que se cumpla, ¿no? cómo Y acá es un tema implementarlo. recontra cultural, porque nosotros cuando nos sentamos a conversar internamente de estos temas y nos encontramos que todos somos unos violadores de normas, Hmm. ¿no? Unos incumplidores, unos desafiadores, estacionamos el auto donde no hay que estacionarlo, ¿no? Son 2 minutos, así, ¿no? Entonces, y después te encontrás con cosas, por ejemplo, una multa grande que se puso a una persona que tenía un cuero de jaguarete, y digamos, en la sanción que escribe la abogada de la institución, no viene al caso ahora, eh,
le baja la pena porque le da pena a la persona. O sea, una Claro, cosa impensada, ¿no? Impensada. Es como decir, bueno, vos mataste a una persona y bueno, yo soy el fiscal y como me da un poco de pena porque Juliano es un tipo macanudo, ¿viste? No sé, le costó un montón terminar la carrera. Bueno, en vez de 15 años le vamos a dar 11. Una cosa nunca vista. claro, ¿Viste? claro. De hecho, ¿cuál es nuestra acción? Nuestra ¿Y qué respuesta a proponen? eso, nosotros una sanción para la persona para la funcionaria que hizo eso. Pero hay un problema. Convengamos que nosotros pedimos esa sanción y vamos hasta las últimas consecuencias, lo lamentamos por ella, a diferencia de ella no tenemos lástima porque nos quedan 250 yaguaretés nada más, no tenemos tiempo para lástima. Pero hay un problema, que ¿cuál es? Que el Ministerio de Ambiente de la Nación no tiene un baremo. Si vos vas y le preguntás cómo se pone en qué se basan para poner una multa si agarran un tipo que tiene un cuero de yaguareté, y nadie te sabe decir. No hay un baremo, no hay una tabla que vos decís tal cosa, esto, tal cosa es al otro. Si vende un Claro. colmillo en la plaza, se venden colmillos de yaguareté, garras de yaguareté hechos colgantes en las plazas de Buenos Aires. Ah, mirá. O sea, no estamos Muchos, hablando de Misiones, sino acá en Buenos Aires directamente se venden. sí, en general esos vienen de afuera, son por ahí artesanos que vienen, ¿viste?, recorriendo Sudamérica, entonces vienen de muchos lugares, pero estamos en un momento donde habrás escuchado hablar que en Bolivia y en zonas cercanas de Bolivia hay un tema con los colmillos y el tráfico hacia China que es una peste que se puede llegar a expandir hacia todos lados, con lo cual nuestro criterio es este: a una especie que tenemos 250 ejemplares en el país, en peligro crítico de extinción, no está en peligro de extinción, es peligro crítico de extinción. ¿Esto qué quiere decir? Que en los próximos 30, 50 años se puede extinguir, ¿no? No podés darte el lujo de un solo colmillo o una sola garra que la vendan a nadie para decorar, para verse más lindo. Esto es inadmisible. Pero bueno, Y Nico, ¿ves son cosas que pasan. algunos avances en el tema de, no sé, ser más estrictos? No, ¿Alguna mira, ley que se está por dictar? Miremos si vos vas alguna a, parte positiva, digamos. no, no, está bien, no. Lo positivo que es, nosotros nos tenemos que dar cuenta de que sin el cumplimiento de leyes, no importa las leyes que pongamos, si No, nosotros no cumplimos las leyes, poné la ley que quieras, que no importa, salvo aquellos momentos donde vos tenés un funcionario o un grupo de funcionarios que tiene la disposición para llevar adelante esto, ¿no? Por ejemplo, vamos a alguna cosa más positiva. Estamos hablando ojo, estamos hablando de un tema que no es positivo de por sí, ¿no? No estamos hablando de la convivencia entre yaguareté y personas, estamos hablando de nuestro programa de cacería y sí, comercialización cero, donde nos encontramos en general con yaguaretés ya muertos. exacto. Eh, pero hay cosas positivas. Por ejemplo, en el año 2010 Ujú. ya se veía, ya habían habido talleres nacionales para armar los planes de acción, los planes de manejo, entonces ya se veía que que necesitábamos hacer algo con la justicia, y se hicieron unas jornadas en Puerto Iguazú, que las organizó Parques Nacionales, las organizamos nosotros, la UFIMA y mi Secretaría de Ambiente en esa época, y a partir de ahí, ¿qué hicimos? Elaboramos un protocolo de acción anti ilícitos contra Yaguareté que indicaba de qué hacer desde que uno se entera de un ilícito hasta cómo comunicar cuando se logró una sanción, ¿no? Eh, Para que y la ese, gente sepa cómo proceder, digamos. no, la gente no, los funcionarios. Los funcionarios, ni más ni menos. La gente por ahí nos avisa a nosotros y nosotros vemos cómo actuamos, digamos. Claro. Pero el funcionario judicial, si sos un guardaparque, si sos un inspector, si sos policía, si sos gendarmería, cualquier fuerza de seguridad, digamos, ¿no? O si sos un funcionario del área de legales de algún organismo de aplicación de conservación de naturaleza. Ujú. Eh, y ese protocolo, básicamente, digamos, la clave de ese protocolo, ¿cuál era? Solucionar el tema de que el yaguareté no tiene abogado, ¿no? Entonces, porque cómo actuar ante el ilícito, más o menos todos lo saben, cómo decomisar un cuero, qué sé yo, en general se sabe. Pero lo importante de ese protocolo, que se armó, se trabajó mucho, era que ya en los últimos puntos era que
el organismo de aplicación, o sea, según la jurisdicción donde haya sucedido el ilícito, tenía que presentarse como querellante para defender al Yaguareté. Claro. Que ahí fue donde todos los equipos de legales de todos los organismos de las provincias y de nación se opusieron fervientemente porque no querían tomar esa responsabilidad. Sin embargo, a fines de 2018 la provincia de Chaco dio ese paso y sacó por un decreto del gobernador, se aprobó el protocolo ajustado a la situación chaqueña y no solo contempló al Yaguareté, sino que incluyó a todos los monumentos naturales animales de la provincia, es decir, Aguaraguazú, Tatucarreta, Ciervo de los Pantanos, Ocelote, bueno, no me acuerdo cuál más, y los futuros que se declaren, ¿no? Claro. Entonces, hoy en Chaco, si alguien mata a un Yaguareté, o vende una piel, o mata un Tatucarreta, más allá de la multa económica que tienen que ponerle, la Fiscalía de Estado de Chaco tiene que presentarse como querellante y decir, Juliano, te demandamos porque mataste un Yaguareté. Y tenemos que buscar, o sea, ¿entendés Sí, el sí, 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 cambio? está súper claro. Que Eso que ahí, decíamos, che, el Yaguareté no tiene abogado. Bueno, ahora el Chaco sí, ¿eh? Chaco claro. sí, si hay toca un Yaguareté chaqueño, Chaco va, se presenta con su fiscalía, con la Fiscalía de Estado, y tiene que querellar e ir hasta las últimas instancias buscando las sanciones. Más allá de la multa económica que puedan ponerle a la persona también. Y además se Solamente en Chaco expandió a hoy en las otras día, especies. solamente en Chaco hoy en día Sí, cuenta esto. sí, sí, solamente Chaco. El resto de las jurisdicciones se resiste. Han habido presentaciones, por ejemplo, Misiones hizo una presentación por una yaguareté muerta en 2018 también, pero fue Ujú. por ese caso en particular y nada más. Hay una fuerte resistencia, es política esa resistencia, ¿no? A tomar la decisión de asumir la querella. Inclusive a nivel nacional, cuando la Secretaría de Ambiente era Piccolotti, hace ya bastantes años, a través de dos casos bastante resonantes que hubieron, uno en Corrientes, donde no habían yaguaretés en Corrientes, no hay yaguaretés en Corrientes, y otro en Formosa, se presentó como querellante, pero bueno, después al no tener la obligación, porque fue algo como extraordinario, después tampoco no hubo seguimiento. Pero fue un avance y es algo que esperamos lograr, es una de las metas que tenemos, que es convencer. Esto depende también del funcionario, de poder llegar al funcionario específico y poder explicarle lo importante de hacer esto, ¿no? No es lo mismo que una persona le metan una multa y nada más, a que le metan una multa y además una condena penal. Que ponerle que no vaya preso, que debería ir preso alguien que mate un yaguareté, pero que tenga algún tipo de sanción fuerte, es algo totalmente necesario. Y ese es un Claro. tema, nos metemos en otro tema que es la modificación de la ley de fauna. Hay que modificar las penas. No puede ser que una persona que mate un yaguareté, una arpía, o digamos, hablando de especies en riesgo En crítico de riesgo de extinción. extinción. Sí. Sí, porque digamos, no hay que matar nada, pero si Sí. vayamos como Estado, una persona que mata una arpía y que no vaya presa es una cosa que no se puede creer. En Argentina capaz que hay 10 arpías, 20 en todo el país. Una persona que mata un yaguareté en Chaco, quedan 20 en toda la región, en Misiones, en cualquier lado, que más lo mate, y Sí. que no vaya preso porque son 2 años de prisión en suspenso, porque si eso es escarcelable, la Sí. verdad que Gente es una que no falla. saben, Es termina una, siendo, termina quedando en nada eso, esas penas. sí, digamos, siempre a la persona la afecta porque te puede afectar laboralmente, si tenés Sí. si después tenés algún otro inconveniente, tenés antecedentes, pero lo cierto es que la mayoría, más allá que no se han aplicado, si hoy se aplican, termina zafando. Con lo cual ese es un tema interesante para trabajar, que es la modificación de las penas de la ley de fauna, inclusive la ley de bosques se está hablando lo mismo, porque muchas veces eh, ¿cómo se llama? Muchas veces las penas son tan bajas que un tipo que tiene planificado hacer un desmonte ilegal incluye dentro de sus costos la multa. Entonces, y le Claro. cierran los números. Entonces, Sí. esas son cosas que hay que modificar. Pero hoy está bueno que tenemos la experiencia
de que sabemos, hoy tenemos fundamentos, y hoy suponete que podemos abrir una instancia de modificación de esa ley, tenemos fundamentos, tenemos con qué fundamentar el por qué hay que modificarla, porque nosotros tenemos casi 70 causas desde hace 70 15 años causas para tienen hoy en día. 70 casos, no, hoy en día no, tenemos, digamos, en nuestra trayectoria tenemos 70 casos de ilícitos contra el yaguareté de un montón de características habidas y por haber. Hoy la principal causa de matanza de yaguaretés en Argentina es la que está relacionada con represalias por el yaguareté mate vacas, ¿no? O Sí, animales domésticos, pero en sí, general lo hablamos vacas. anteriormente. Ponele que en Chaco hay más cabras en el Impenetrable, pero después en Yungas y en Misiones es vacas. Después hay yaguaretés muertos por lo que se llama una cacería de esparcimiento, que la gente va a cazar chanchos, venados, se cruza con un yaguareté y lo mata. Y lo matan. Sí. Cacería deportiva, hace ya varios años que no detectamos casos, pero han existido hasta hace unos años atrás, inclusive de cazadores reconocidos internacionalmente que han venido a cazar a Argentina. Eh, y después existe alguna caza todavía cultural de algunas comunidades aborígenes, cazan yaguaretés, matan yaguaretés, cazan para comerlos inclusive. Eh, en general, bueno, la gente de los aborígenes y muchos criollos que viven en el monte, todo lo que se caza Sí. va para la olla, todo se Hola. aprovecha, o casi todo. Pero sí, muchas veces hemos tenido casos de comunidades aborígenes que han cazado yaguaretés para comer, para lo cual para nosotros es inadmisible, ¿no? No hay forma de hoy No hay permitir excusa. esto, ninguna tradición puede hoy contemplar la muerte de yaguareté. No, obvio. Eh, y después tenemos el tema de atropellamientos en ruta, que es uno de los problemas que empezó a surgir, como decíamos antes, en los últimos años, que también estamos trabajando ahora con algún tipo de medidas más fuertes, porque también han habido pocos avances. También hay una resistencia ahí a modificar nuestras rutas para que sean rutas amigables con la naturaleza, que sería otra forma de convivencia entre el hombre y la naturaleza, ¿no? Nico, es un tema también ese muy interesante. Quiero decirte que explicarle a la gente que me hubiese encantado hacerlo por Facebook, que así dura más, pero tuvimos unos problemas. Ya se nos está Sí. terminando el tiempo. Queremos agradecerte a vos y a todo el equipo de Rey Yaguareté. Me quedaría una hora más hablando, así que nada. Muchísimas gracias. Gracias a la gente que está. Y les recomiendo que entren a la página de Rey Yaguareté, que hay un montón de información, todos los trabajos que realizan, que la verdad son muy interesantes entre tantos que todavía no pudimos hablar. En serio, muchas gracias, Nico. Bueno, gracias a vos. Yo para los de Red Yaguareté que nos están viendo, les cuento que Ecoderecho son un grupo ¿cómo se llama?, de gente joven que están arrancando, así que sangre nueva, bienvenidos, métanle y bueno, cuenten con nosotros para lo que podamos colaborarnos, ahí estamos y bueno, ya haremos otra más en Facebook más completa y además donde podamos compartir imágenes y cosas sobre el tema específico. Así que bueno, Obvio, gracias a obvio. ustedes y saludos para todos. Saludos, Nico, muchas gracias. Hasta luego.